Buenas tardes, mi nombre es Andrés Chazoy y voy a hablarles sobre la responsabilidad. Entonces, primero que todo, ¿qué es la responsabilidad? Entonces, la responsabilidad es un valor que está en la conciencia de la persona que le permite reflexionar, administrar, orientar y valorar las consecuencias de sus actos. Una vez que pasa al plano ético, se establece la magnitud de dichas acciones y de cómo afrontarlas de manera más positiva e integral para ayudar en un futuro. Una persona se caracteriza por su responsabilidad porque tiene la virtud no solo de tomar una serie de decisiones de manera consciente, em, sino también de asumir las consecuencias que tengan las citadas decisiones y de responder de las mismas ante quien corresponda en ese preciso momento. Entonces, pues ya he terminado la definición de lo que vendría siendo la responsabilidad. Pasamos pues a los tipos de responsabilidad. Entonces está la responsabilidad social, la responsabilidad del trabajo, la responsabilidad en el hogar, la responsabilidad como estudiante, la responsabilidad ciudadana. Entonces, en el caso de la responsabilidad social, entonces la responsabilidad social es un término que se refiere, perdón, a la carga, compromiso u obligación de los miembros de una sociedad, ya sea como individuos o como miembros de algún grupo, tanto entre sí como para la sociedad en su conjunto. Entonces, también es el concepto, pues introduce una valoración positiva o negativa al impacto que una decisión tiene en la sociedad. Esta valorización puede ser tanto ética como legal. Entonces, generalmente se considera que la responsabilidad social se diferencia de la responsabilidad política. Entonces, pasando a la responsabilidad del trabajo, entonces ser responsable significa pues ser capaz de responder y saber actuar ante las disyuntivas que se presentan. El líder hace todo lo posible para estar 100% seguro de cuáles son las responsabilidades. También sabe qué decisiones puede tomar, sabe cómo delegar las tareas y cómo hacer que los miembros de su equipo tomen decisiones. Entonces, cualquiera que tome una decisión tiene que hacerle frente a las consecuencias. Entonces, la responsabilidad en el trabajo, pues, perjudica a todos, básicamente. En la responsabilidad en el hogar, que es como de donde nace todos estos valores, entonces es más que todo, pues, responsabilizarse en ciertas cosas, en algo imprescindible para la vida, ¿sí? Entonces, fundamentalmente es un compromiso o a veces también con uno mismo. Conforme vamos madurando, adquirimos pues más responsabilidades y somos más conscientes con nuestros actos. También pues participamos en las tareas de la casa. Para algunos supone pues una tarea rutinaria y para otros pues una actividad dejada de lado. Entonces, como ejemplo, pues niños muy pequeños ya colaboran, digamos, en el hogar, son enseñados por sus padres y sus familiares, pues a poner, digamos, la, a poner la mesa, organizar, lavar los trastes, recoger los juguetes, tender la cama, etcétera. Entonces, eso es algo que se debe aprender desde pequeños porque al fin y al cabo es una costumbre que se adquiere cuando crecemos. Entonces, creo que aquí comienza todo, lo que vendría siendo la responsabilidad en cada una de las personas, ¿sí? Posteriormente, y continuando con lo dicho anteriormente, continuamos con la responsabilidad del estudiante, que hay que recordar que la responsabilidad de la educación no depende únicamente o exclusivamente de los instructores, sino que también de los aprendices, ¿sí? Porque digamos en la sociedad no depende únicamente de los instructores, sino de los estudiantes,
pero tampoco depende, digamos, de la sociedad o de los padres. Entonces, pues estamos hablando de una responsabilidad compartida, ¿sí? Hacemos énfasis en esto porque una parte de la sociedad ante cualquier dificultad presentada, pues ya sea por resultados de aprendizaje o una problemática, terminan siempre señalando a los instructores como los responsables, ¿sí? Y esto es totalmente falso porque pues la responsabilidad siempre va a ser del estudiante, ¿no? Y pues básicamente voy a adicionar una que sería la responsabilidad ciudadana, que también es súper importante y creo que también es muy bienvenida pues mencionarla. Entonces pues la responsabilidad ciudadana puede definirse como el deber o la obligación de hacer algo. También supone que tenemos la facultad de elegir nuestras acciones, como por ejemplo la participación de una comunidad democrática, también tomar la decisión de participar en el primer paso de ejercer pues los derechos que le corresponden a cada uno, pues ya sea a la hora de votar o algún tipo de estos que tenga que ver, digamos, con el Estado y pues también con el pueblo, ¿no? Entonces, digamos que un ejemplo sería la responsabilidad o el respeto a las normas y las leyes de la sociedad. También sería el conocimiento de las cuestiones o los puntos de vista de los demás. La participación de la sociedad ejerciendo el derecho al voto o de